haciendo el día de hoy aquí, estudiando su palabra. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase de patrística y apologética. Permítame, vamos a abrir el documento, porque se me cerró, no sé por qué, pero bueno. ¿Cuál vamos a estudiar? Y la introducción a la primera, introducción a la epístola de San Clemente, introducción a la primera epístola de San Clemente a los Corintios. Parece que nos habíamos quedado en la página 156. El pastor supremo de la iglesia, así se va a llamar esta parte número 7, que de hecho, mire cómo, bendito sea el Señor, cayó en un número sagrado. El número 7 es un número sagrado. Esta es la parte, el video número 7, y justamente ese número 7 significa plenitud o multitud, que a la misma vez ese número 7 significa catolicidad. Porque sabemos que la catolicidad indica el todo, la multitud de las naciones, como nos lo profetizaron los profetas. Pero que, bendito sea el Señor, en este video número 7 vamos a tocar al pastor supremo de la iglesia, al pastor supremo que Cristo Jesús dejó. Muy bien. El pastor supremo, lenguaje a la verdad subido o elevado, y que nos lleva de la mano de otro problema que hay que abordar aquí para coronamiento de nuestra disquisición sobre la iglesia en la epístola clementina. ¿Cómo se siente a sí mismo el obispo de Roma? Nos hace la pregunta aquí el documento, ¿verdad? ¿Cómo se siente a sí mismo el obispo de Roma, Clemente, frente a la iglesia de Corintio? Esa voz de Dios que quiere que se oiga en su propia voz. Esa apelación al Espíritu Santo que le dicta su exhortación sobre la paz y concordia son una desmerecida arrogancia, una piadosa manera de hablar o una conciencia y una idea clara. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces pregunta aquí el documento que si es una arrogancia la que posee San Clemente, o es una piadosa manera de hablar o con una conciencia y una idea clara. Tocamos el problema de la conciencia, que en esta remota fecha del año 96, que fue hasta donde él guió la iglesia, él la guió desde el año 88 al año 97. Entonces aquí al año 96 que él hace este escrito, pues él todavía estaba como pastor supremo de la iglesia. Entonces, pues él tiene una conciencia clara de quién es, que es el obispo de Roma, o sea, el pontífice, de su posición preeminente de sede rectora y unificadora. O sea, él tiene clara conciencia de que Roma es la sede rectora y unificadora frente a las demás iglesias, porque ciertamente cada apóstol fue fundando una iglesia, pero que estos apóstoles sabían muy bien que el que tenía la preeminencia rectora era Roma, porque allí murieron los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo. Nos dice el obispo de Cesarea, Eusebio, en su historia eclesiástica, y también nos lo dice San Egesipo, que fue del siglo, de principios del siglo segundo, fue del año 110 al año 180. Entonces la carta de la iglesia de Roma a la de Corinto ha sido calificada por una autoridad eminente como la epifanía del primado romano.
Y eso nos lo dice lo que es Batiful. En lo que es Le Iglesie Nascent et le Catholicisme, que está en francés. Está en francés. Batiful fue un teólogo y historiador eclesiástico francés. Muy bien, continuando. Entonces les decía pues que San Clemente, él tenía claramente de que él era el sumo pontífice y que él estaba a cargo de la sede rectora y unificadora frente a las demás iglesias. Entonces, y su carta se conoce como la Epifanía del Primado Romano. Pudiera, sin embargo, objetarse, los herejes, ¿verdad? Pudieran objetar que el solo vínculo de la caridad que unía, a ver, ¿dónde me quedé? Permítame un momento porque ya me extravié dónde iba. Que unía. Ok. Que unía. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, pudiera objetarse que el solo vínculo de la caridad que unía fuertemente a todas las iglesias particulares y las hacía sentirse como la gran Ecclesia Tou Teo, sentirse como la gran Ecclesia Tou Teo, sentirse como la gran Ecclesia Tou Teo, sentirse como la gran Ecclesia Tou Teo. Como hoy en día algunas sectas pues se hacen llamar, ¿verdad? Entonces, que no, yo soy de la iglesia de Dios, dice. Y entonces con eso quieren zafarse, se hacen llamar, ¿verdad? Entonces, que no, yo soy de la iglesia de Dios, dice. Y entonces con eso quieren zafarse de que entonces, por eso nos está diciendo que pudiera objetarse, ¿verdad? De que alguien diga, no, pues, y entonces con eso quieren zafarse de que entonces, eso me está diciendo que pudiera objetarse, ¿verdad? De que alguien diga, no, pues, que la iglesia era la iglesia de Dios, ¿verdad? Esparcida por los confines de la tierra. Entonces, basta para explicar la intervención de Roma en los asuntos de Corintio. Entonces, que para esa época el apóstol San Juan Evangelista estaba vivo. Entonces, él estaba en Efeso y que de Efeso a Corinto hay una distancia corta de unos 400 y fracción de kilómetros. Entonces, más sin embargo, de Roma a Corinto hay una distancia 3 veces mayor. 3 veces mayor, más sin embargo, no es Efeso el que interviene allí, que de hecho, pues muchos pudieran objetar, como lo han dicho en algunos debates, algunos sectarios, de que no, pues que la autoridad máxima era el último de los discípulos que estaba con vida. Más sin embargo, no fue así. Mas sin embargo no fue así. El que tenía la preeminencia era San Clemente Romano. Y fue él el que intervino y puso orden en Corinto en la sedición que había. Entonces decía pues que la intervención de Roma en los asuntos de Corintio. De hecho, toda la larga epístola está penetrada de fraterno amor de iglesia a iglesia. Además de tratarse de una intervención autoritaria. ¿Qué sentido tiene toda esa larga homilía cuando bastaba una orden terminante? Un anatema de excomunión como el que lanzó San Pablo en el caso del incesto en Corintio, que lo encontramos en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Donde él da la excomunión. Pero ya en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, él levanta, capítulo 3 o 2 parece, no me recuerdo, él levanta la excomunión, al capítulo 2 él levanta la excomunión a ese incestuoso, entonces, mostrando la misericordia, porque la iglesia está llamada a mostrar misericordia. Más en realidad, acercándonos algo más al texto, penetrando el espíritu de toda la carta, no podemos menos que admirar el tino psicológico de San Clemente Papa en este grave asunto de los corintios. Él inaugura en esta carta aquella manera de gobierno de que solo la iglesia, sociedad de amor,
Buenas noches, bienvenido hermano. La iglesia, sociedad de amor, nos dice San Agustín, de Doctrina Cristiana, libro primero, numeral 30. Entonces San Agustín llama a la iglesia sociedad de amor. Entonces dice que solo la iglesia, sociedad de amor, posee el secreto y que consiste en llevar las almas antes por la persuasión que por la fuerza, más bien por amor que por amenaza, antes por espíritu que por ley, o por mejor decir, antes que por ley externa, ocasión de pecado, por aquella interna ley que solo la caridad es capaz de crear en el alma. Déjeme tomar un poquito de agua, que me está resecando la garganta. Claro. Y tengo otra todavía. Pues ahí continuar por allá. Claro que sí. Muy bien. En la carta de San Clemente no se combatirá primera y directamente el abuso actual, pues lo que importa no son los abusos, sino los usos, sino que habrá que remontarse a las causas lejanas y profundas del mal, que no podía tener otro origen sino la debilitación del espíritu y de las virtudes cristianas. De ahí todo ese larguísimo desarrollo, a primera vista incoherente y superfluo, de la primera parte, que es una reiterada exhortación a la práctica de las virtudes cristianas. Nosotros vamos a poder ver, ya cuando entremos en el estudio de lo que es la primera carta a los Corintios, todas las virtudes que pertenecen únicamente a la iglesia cristiana católica y del cual nos habla el catecismo. Si ustedes ven en el catecismo, van a ver las virtudes de cómo nos habla. Ya San Clemente hace una introducción a esas virtudes cristianas que a lo mejor los escritos del Antiguo Testamento tocan a lo mejor de una o dos virtudes, no de todas las virtudes en su conjunto, como sí las va a tratar San Clemente. Entonces les decía pues que es una reiterada exhortación a las prácticas de las virtudes cristianas, de aquellas sobre todo que son el fundamento de la unión y concordia. Una lectura atenta y reposada, y sabemos que se tuvo en alguno de aquellos días del Señor en que los fieles todos de campos y ciudad se congregaban en uno, de una primera parte de la epístola en que desfilan los más ilustres ejemplos de virtud del Antiguo Testamento, y en que se percibe el calor de caridad y la unión de piedad y misericordia del Nuevo Testamento. Tenía que predisponer favorablemente las almas para acoger la recomendación final de sumisión, de penitencia, es decir, de que hagan el sacramento de la confesión, y de vuelta a la paz y concordia, razón y objeto de la segunda parte de su carta. Si San Clemente no apela a la autoridad, a su título de sucesor de Pedro, de aquellas justísimas columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, que en Roma dieron sangriento testimonio de su fe, sino alude expresamente a aquella principalía, que esa palabra principalía significa, este es un término elevado en teología, que es un término usado para designar a los príncipes de la iglesia y a los que ocupan la primacía, o sea, a los sucesores de Pedro. Eso significa la principalía. Entonces, eso es en estudio eclesiástico. Entonces, también significa el que ocupa el primer lugar. Esa palabra principalía significa el que ocupa el primer lugar. Entonces, ya en nuestra época o en la época colonial, esa palabra principalía se ocupó para referirse a los príncipes de las Filipinas y a la clase noble y gobernante de ese entonces. Muy bien.
¿Dónde me quedé? En la palabra principalía, ¿verdad? Principalidad de los gobernantes. Ujú. Ok, principalía. Entonces dice, si no alude expresamente a aquella principalía, o sea, que él era el gobernante, de que en el siglo siguiente habla San Irineo. Entonces San Irineo en el libro tercero nos habla de esa principalía y en esa principalía pone un total de 14 personas en la sucesión al trono de Pedro, a la silla de Pedro, ¿verdad? Continuando, eso lo vamos a ver en el Adversos Hereses, libro tercero, capítulo 3, numeral 2. Y también está en la patrología griega, por aquellos que dicen, no, pero es que a lo mejor pues sí, Pedro fue o San Clemente pues fue el líder, pero nomás de la iglesia latina, dicen ellos, de los romanos, pero no de los griegos, dicen ellos. Pues aquí les va un tremendo chasco y prácticamente aquí les va como un tortazo en la cara. ¿Por qué? Porque también la patrología griega en el libro 7, numeral 848, nos habla de esos primeros 13 sucesores de lo que es del pastor supremo de la iglesia en Roma. Entonces, también la patrología griega nos habla sobre eso, que el primero fue San Pedro, después de San Pedro fue San Lino, después de San Lino fue Cleto y después de Cleto fue Clemente. Y así sucesivamente sigue la lista, ¿verdad? Está también en la patrología griega, no solamente en los escritos latinos de la iglesia de Roma, sino que también en los escritos de las iglesias orientales, de los griegos. Muy bien, continuando. La principalía de que en el siglo siguiente, el siglo segundo, nos hablará San Irineo. Es porque sabe que la persuasión de la caridad alcanza zonas más profundas del espíritu que el golpe hiriente y exacerbador de la autoridad. No les intima a los rebeldes: salid en nombre de Dios de la comunidad cuya paz perturbáis, les dice San Clemente. San Clemente les dice: salid en nombre de Dios de la comunidad cuya paz perturbáis. Y apelando sinceramente a su caridad generosa, les dice: ¿quién hay entre vosotros generoso? ¿Quién de entrañas de misericordia? ¿Quién lleno de caridad? Pues ese tal diga: si por mí se originó la sedición, la contienda y la escisión, es decir, la herida, la separación, yo me retiro a donde queréis, a donde quisiereis, y estoy pronto a cumplir lo que ordenare la comunidad, es decir, la iglesia. Solo quiero que el rebaño de Cristo se mantenga en paz y con los presbíteros ya establecidos. Nos dice el capítulo 54 de la primera de San Clemente a los Corintios, versículos del 1 al 2. O sea, vemos cómo él está motivando a que esas personas que están ocasionando la división, el sectarismo, pues hagan conciencia y que se retiren a donde la autoridad y la iglesia digan y que obedezcan a los presbíteros. Quien sabe bien tomar el pulso al corazón, pero en definitiva lo que da es un mandato, y lo da con plena conciencia de que se le debe obedecer, ya que la excusa, no sé quién entró, se oyó una voz ahí. Del cucuy. Bueno, continuando. Entonces dice que él tiene plena conciencia de que se le debe obedecer. Ya la excusa inicial, bien breve por cierto, de la tardanza en tomar cartas en el asunto de la sedición corintia, no dice bien. ¿Qué pasó? ¿Es su hijo? No, es allá, contigo. Es ahí, ¿no? Sí. Hermana Susi, vea quién está ahí en modo fantasma y me lo baja para que no interrumpa la clase, por favor.
Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Dice, en definitiva, lo que da es un mandato y lo da en plena conciencia de que se le debe obedecer. Ya la excusa inicial, bien grave, por cierto, de la tardanza en tomar cartas en el asunto de la sedición corintia, no dice bien con una mera carta de caridad que no hubiera exigido. Excusa de ninguna clase, nos dice el capítulo 1, versículo 1 de la primera de San Clemente a los Corintios. Tampoco dice con una misiva de amistosos consejos el envío de 3 legados pontificios, que los envió, ¿verdad? Vemos cómo con su carta San Clemente envió 3 legados pontificios, igualito como hoy en día se hace. Hoy en día, cuando sucede una disputa, una contienda o una decisión, el Papa manda legados pontificios, como fue el caso aquí del obispo de aquí de Garland. El Papa envió legados pontificios, o como también cuando sucedió, cuando hubo una disputa con John Donne Scoto, con los discípulos de Santo Tomás de Aquino, envió 2 legados pontificios para que vieran allí quién tenía la razón y decidir y dar el mandato. Y después gracias a John Donne Scoto, se creó el dogma de la Inmaculada Concepción, para que así la Inmaculada Concepción no sufriera ataques como algunos lo hacían, ¿verdad? Pese a que ya era creencia de fe, ya en el año 300 hubo un papa que ordenó como fiesta la Inmaculada Concepción, pero todavía no lo había establecido como dogma. Fue hasta ya el año 1850 donde se establece como dogma, ¿verdad? Muy bien, continuando. Entonces les decía pues que junto con esa carta San Clemente envió 3 legados pontificios. Hermana Susi, por favor, véame quién está ahí en modo fantasma porque no... Déjala descansar. Sí, sí. Sí, ok. Continuando. ¿Quieren interrumpir nomás? Sí, ok, continuando. ¿Dónde me había quedado? Los 3 legados pontificios. Los primeros que conoce la historia de la iglesia, los primeros 3 legados pontificios. Hombres fieles y prudentes que desde su juventud hasta su vejez se habían portado de modo irreprochable en la iglesia romana. Ellos serán también testigos entre vosotros y nosotros. Y esto hemos hecho para que sepáis que hemos tenido y seguiremos teniendo toda preocupación, porque volváis rápidamente a la paz, dice el capítulo 63, versículo 4 de la primera de San Clemente a los romanos. En el capítulo 63, versículo 4, dice que estos 3 legados pontificios van a ser testigos entre vosotros, dice, o sea, los de Corintio, y nosotros, o sea, los de Roma, o sea, él como representante de la iglesia de Roma, ¿verdad? Y esto hemos hecho para que sepáis que hemos tenido y seguiremos teniendo toda preocupación, porque volváis rápidamente a la paz. Dice, como ya les decía, el capítulo 64, versículo 4 de la primera de San Clemente a los Corintios. Evidentemente, esta grave preocupación de San Clemente por la paz de una iglesia lejana, que impulsa a mandar una delegación con cartas y poderes, tiene más hondo motivo que un vago sentimiento de caridad. Si bien esta sea en último término la que mueve todo, la misma impresión nos deja el tono con que en definitiva, el obispo de Roma habla a Corinto. Quien invita a la sumisión no es él, sino Dios mismo. Y quienes obedecieren se harán reos, y quienes no obedecieron se harán reos de pecado. O sea, los que desobedezcan, ese mandato de hacer la paz en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Dice él que se harán reos de grave pecado. ¿Quién era ese obispo, hermano? San Clemente. San Clemente fue el cuarto papa de la iglesia, el cuarto pontífice. La carta no la escribe San Clemente por su propio impulso, sino diatón agión neuma.
No la escribe San Clemente por su propio impulso, sino diatón agión neumatos. Escribe San Clemente por su propio impulso, sino diatón agión neumatos. Escribe San Clemente por su propio impulso, sino diatón agión neumatos. San Clemente hizo esa carta. San Clemente hizo esa carta. Por impulso e inspiración del Espíritu Santo. Significa la palabra diatou agión. No, por impulso e inspiración del Espíritu Santo. Significa la palabra diatou agión neumatos. Por impulso e inspiración del Espíritu Santo. La obediencia, pues, es ineludible. La palabra ineludible, pues, quiere decir de que las personas, pues, deben obedecer sí o sí. O sea, no se pueden hacer a un lado. Es inevitable, significa esa palabra ineludible. No se puede evitar, ¿verdad? Entonces hay que obedecer, porque todo el mundo sabía de que San Clemente era la autoridad máxima en ese entonces, porque ya había muerto San Pablo, ya había muerto San Pedro, ya había muerto también San Lino, y había muerto también Cleto. Entonces ya él quedaba Clemente como sucesor de Pedro. La obediencia, pues, es ineludible, y con razón, pues, pudo escribir el ilustre Duchesne. Entonces, Duchesne, pues, en su escrito, Iglesias, Eglisis Séparés de París, 1905, en la página 126 y 127, nos dice, pues, que los corintios aceptaron la primera y segunda carta a los corintios con una acogida perfecta que pasó entre ellos a la categoría de Sagrada Escritura. Es más, hay unos documentos, o mejor dicho, hay unas Biblias que todavía hasta la fecha de hoy están incluidas como Sagrada Escritura. Ya además al adelantito les digo cuáles son. Déjenme tomar un poquito de agua porque ya me dio sed. ¿Las palabras que dijo estaban en griego o en arameo? En griego, estaban en griego. Diatou agión neumatos, que significa por impulso e inspiración del Espíritu Santo. Entonces nos dice Duchesne, pues, que la obediencia es ineludible, y con razón pudo escribir este mismo Duchesne las siguientes palabras. Ora se considere en sí mismo este acto espontáneo de la Iglesia romana, ora se pesen los términos mismos de la carta, no es posible esquivar la impresión de que desde el fin del siglo I de nuestra era, unos 50 años después de la fundación de esta iglesia, se sentía ya en posesión de la autoridad superior. O sea, para el año 96, esta iglesia romana, dice Duchesne, que ya se sentía en posesión de la autoridad superior y excepcional, que Clemente escribía todavía, dice que al tiempo que San Clemente escribía, todavía vivía en Efeso el apóstol San Juan, y no se hallan huellas de su intervención ni de quienes rodeaban a San Juan Evangelista. Vemos, pues, que ni San Juan Evangelista ni aquellos que fueron sucesores de San Juan Evangelista, que uno de ellos fue San Policarpo, ni San Juan ni San Policarpo intervinieron en manera alguna en Corintios, sino que ¿quién intervino? San Clemente. Y eso incluso hasta los más eruditos en el ámbito del protestantismo, estamos hablando de las iglesias protestantes históricas, lo saben y lo afirman. Solamente los herejes sectarios de ya de los años 1800 para acá no lo quieren aceptar, aunque sí hay algunos que lo aceptan. Por ejemplo, hay uno, no me recuerdo cómo es que se llama, que de hecho con el hermano Martín hicimos un video hablando sobre esta persona, que es un catedrático de las Asambleas de Dios, que creó un libro, ha creado varios libros, pues, pero uno de ellos, el que me llamó la atención, fue el que se llama Fuentes griegas que dieron origen al Nuevo Testamento. Entonces, allí, pues, nos dice que efectivamente los libros deuterocanónicos, los 7 libros sagrados,
porque son sagrados, dice él mismo, siendo que es ya del ámbito protestante moderno, o sea, ya es de las sectas, porque es de las asambleas de Dios. Él nos dice que son sagradas. Y dice él, y me duele mucho en mi corazón, que hay, dice, dentro del ámbito de las iglesias evangélicas, hay personas que no lo creen así, dice, pero así lo es, dice, son sagrados. La iglesia primitiva los tomó esos libros como sagrados, y no solamente esos de 7 libros deuterocanónicos, sino que incluso también estas cartas de San Clemente fueron tenidas por sagradas. Muy bien, continuando. Esta iglesia nos dice Duchesne que ya al fin del siglo I de nuestra era, unos 50 años después de la fundación de esta iglesia en Roma, esta iglesia se sentía ya en posesión de la autoridad superior, excepcional, que no cesará de reivindicar más tarde. Al tiempo en que San Clemente escribía su primera de San Clemente a los Corintios, todavía vivía en Efeso el apóstol San Juan, y no se hallan huellas de su intervención. Perdóneme que lo interrumpa. Dígame, hermano. De San Clemente a los Corintios todavía vivía en Efeso el apóstol San Juan, y no se hallan huellas de su intervención. Perdóneme que lo interrumpa. Dígame, hermano. No ante Clemente a... Perdóneme que lo interrumpa. Dígame, hermano. No ante Clemente a quererle quitar su autoridad o decirle que él no era el de todo lo Clemente a quererle quitar su autoridad o decirle que él no era el de toda la autoridad. Porque los apóstoles sabían muy bien Quererle quitar su autoridad o decirle que él no era el de toda la autoridad. Porque los apóstoles sabían muy bien, según nos lo dice según nos lo sabían muy bien, según nos lo dice según nos lo 7, permítame un momento, Pedro dejó. Así es, él aceptó lo que Pedro dejó. Aunque él era discípulo de Cristo, él aceptó lo que Pedro dejó. Efectivamente, que él era discípulo directo de Cristo. Lo que Pedro dejó. Así es, él aceptó lo que Pedro dejó. Aunque él era discípulo de Cristo, él aceptó lo que Pedro dejó. Efectivamente, que él era discípulo directo de Cristo. Lo que Pedro dejó. Así es, él aceptó lo que Pedro dejó. Aunque él era discípulo de Cristo, él aceptó lo que Pedro dejó. Efectivamente, que él era discípulo directo de Cristo. Lo que Pedro dejó. Así es, él aceptó lo que Pedro dejó. Aunque él era discípulo de Cristo, él aceptó lo que Pedro dejó. Efectivamente, que él era discípulo directo de Cristo. Lo que Pedro dejó. Así es, él aceptó lo que Pedro dejó. Aunque él era discípulo de Cristo, él aceptó lo que Pedro dejó. Entre nosotros
gentiles hablaba, todos callaban y todos obedecían. Asimismo fueron discípulos directos de Cristo. Un apóstol callaban y todos obedecían. Asimismo fueron discípulos directos de Cristo. Un apóstol obedecían. Asimismo fueron discípulos directos de Cristo. Un apóstol levionitas, es decir, con aquellos judíos conversos al cristianismo y que estaban queriendo introducir de que aquellos que venían del ámbito griego, del ámbito mundano, del ámbito gentil, los que venían de la gentilidad, se circuncidaran. Entonces Pablo, que había recibido instrucciones de los apóstoles, de Ananías, y él sabía qué es lo que tenía que hacer, según nos lo dice el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7, donde Jesús le dice: Pablo, ve a tal lugar, dice, a tal ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces él sabía qué es lo que tenía que hacer y sabía que no tenía que circuncidar a los paganos. Por eso es que, viendo que él no pudo con ese altercado, porque se hizo un altercado muy grande, según nos lo dice el capítulo 14 de lo que es Hechos de los Apóstoles, entonces él tuvo que ir a Jerusalén, donde todavía estaba Pedro y los demás apóstoles. Entonces, pero después de que Pedro va viajando por todas aquellas regiones griegas, Pedro va con él, lo va siguiendo y va confirmando en la fe. Léanse el capítulo desde el 1 hasta el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, donde los primeros 8 capítulos de Hechos de los Apóstoles nos habla hasta el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, donde los primeros 8 capítulos de Hechos de los Apóstoles nos hablan de la acción de Pedro, cómo Pedro iba confirmando a los hermanos en la fe, que así nos lo dice también la tradición eclesiástica. Entonces Pedro iba confirmando, y los dos, Pedro y Pablo, llegan a Roma y los dos fundan la gran iglesia. Nos dice San Irineo de León en el libro tercero, y nos dice también San Egesipo del principios del siglo segundo, que de hecho San Egesipo conoció a Santiago apóstol, que nos dice San Egesipo que después de Santiago apóstol, en la sucesión de la sede de Jerusalén quedó Simón el Zelota, quedó como sucesor de Santiago. Y después de Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Después fue San Simón el Zelota. Y después de San Simón Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Después fue San Simón el Zelota. Y después de San Simón el Zelota fue el sucesor de Judas, que fue llamado el Justo. Él fue el que ocupó el tercer lugar en la sede de Jerusalén. Después de que él ya puso eso en sus famosos memorias, entonces él se vino, dice, pasando por todos aquellos lugares donde los apóstoles habían estado, para ver quiénes habían ocupado el puesto, y que después, dice él, fue a la gran ciudad de Roma, donde estaba el gran ilustre Pedro, para ver quiénes habían ocupado la silla de Pedro, para ver quiénes habían ocupado la silla de Pedro, quiénes habían sido los sucesores de Pedro. Y él hace una lista de 13 personas, San Egesipo. Él fue el primer historiador eclesiástico. Él era israelita convertido a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Iglesia católica, le duela a quien le duela, porque a los sectarios les molesta que digan, no, que la iglesia de Cristo no es la iglesia católica. Sí lo es. Hay suficientes pruebas y no las pueden negar. Pero ya ellos también se hacen llamar católicos, ya descubrieron qué significa católico. Muy bien, es cierto. Es cierto, tenemos al hereje de Fernando Casanova, que se sale de la iglesia católica, se va con los luteranos y dice, nosotros también somos católicos. Mentiras, así de fácil, mentiras. Epístola 128 de San Agustín dice: aquel que dijere ser católico, pero no conservare la fe de Roma, es decir, de la iglesia católica romana, no es católico. Así de fácil. No es católico, es un hereje, dice San Agustín. Y eso se lo enseñó San Ambrosio. Recordemos que San Agustín fue discípulo de San Ambrosio. San Ambrosio fue su mentor. San Ambrosio, aquel hombre que no le tenía miedo ni al emperador. Él entró, abrió las puertas del palacio real del emperador y le dijo:
vengo aquí por un asunto, dijo, porque le dijeron, oye, Ambrosio, ¿no se te ha dado una carta de invitación para que irrumpas en el palacio del emperador? Y dijo, aquí vengo por un asunto que es más importante que una invitación, dijo. Vengo aquí porque un hombre que ha servido al imperio, que era capitán, dijo, del imperio, hoy que murió su hijo en la guerra, dijo, y hoy se ha quedado pobre y no tenía que pagar, cómo pagar los impuestos, y resulta que lo han vendido como esclavo. Y dijo, y vengo, dijo, a reclamar eso, que por qué este hombre que fue sirviente del imperio romano, hoy se le esté tratando de esta manera. Y les habló con autoridad, San Ambrosio no le tenía miedo ni al emperador. O sea, era un santo que tenía bien puestos los pantalones, ¿verdad? Aunque en esos entonces pues utilizaban túnicas, ¿verdad? Muy bien, continuando. Los pantalones todavía no se conocían, no eran usados, ¿verdad? Muy bien, continuando. ¿Dónde me había quedado? ¿Dónde me quedé? Oh, bueno. Los que decía que eran Ok, me quedé aquí. Oh, muy bien. Dice, y sin embargo, las comunidades entre Efeso y Corintio eran más fáciles que entre Efeso y Roma. Y ahora bien, ¿qué acogida dispensan los corintios a las exhortaciones que San Clemente hacía y a los delegados de la iglesia romana? Dieron una acogida tan perfecta que la carta de San Clemente pasó entre ellos poco menos que a la categoría de sagradas escrituras. Roma había mandado y se había obedecido. Y de aquí sale la frase de San Agustín, que fue el primero en utilizarla. Roma locuta, causa finita. ¿Qué significa eso? Roma locuta, causa finita. En teología se dice, cuando Roma habla, la cosa queda zanjada. O sea, es decir, cuando Roma habla, ya no hay marcha atrás. O sea, lo que Roma diga, eso se hace. De ahí nace, pero cuando dicen eso, cuando Roma habla, se están refiriendo cuando el pontífice habla. A eso se refieren, cuando el Papa habla, pues, cuando el Papa habla, hay que obedecer. Eso. Lo que dice, lo que ates, quedará. Se habla. A eso se refieren, cuando el Papa habla, pues, cuando el Papa habla, hay que obedecer. Eso. Lo que dice, lo que ates, quedará. Lo que es el, pues, cuando el Papa habla, hay que obedecer. Eso. Lo que dice, lo que ates, quedará. Lo que es el, pues, cuando el Papa habla, hay que obedecer. Eso. Lo que dice, lo que ates, quedará. Lo que excelente dice el hermano. Lo que dice, lo que ates, quedará. Lo que excelente dice el hermano. Excelente dice el hermano. Dice eso porque alguien ¿quién es él? Van a decir algunos, pero ¿de quién es él? Muy bien, ahorita les digo quiénes más hablaron sobre. Dice eso porque alguien ¿quién es él? Van a decir algunos, pero ¿de quién es él? Muy bien, ahorita les digo quiénes más hablaron sobre eso. Que fue también sobre eso. Que fue también nos habla ahorita les digo quién otro habla. Duchesne. También habla Casamasa, el padre Casamasa, en la página 59. También habla Daniel Ruiz Bueno en la página 157. Y también la página 157. Y también Batiful.
Batiful en La Iglesia Naciente en la página 154. Batiful en La Iglesia Naciente en la página 154. Batiful en La Iglesia Naciente en la página 154. Y también habla 4. Y también habla Lebreton. Lebreton en francés 324. Duchesne y Batiful. Continuando. Batiful. Continuando. Se ha llegado a pensar que esta intervención de la Iglesia romana por obra de su cabeza, que es el obispo de Roma, San Clemente, fuera solicitada por los miembros tumultuosamente depuestos del colegio presbiterial en Corintio. El apoyo de tal opinión, observa el padre Casamasa, se busca en las palabras de la misma epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, que dice periton episetomene par omin pragmaton, que esa palabra significa sobre las cosas que ustedes buscan o sobre las cosas que ustedes desean. Eso significa que es periton episitomenon per imin pragmaton, que son palabras griegas que significa eso, sobre las cosas que ustedes buscan, que en latín es de quibus desideratis, que se traduce como de lo que desean, que está en la primera de San Clemente a los Corintios, de lo que desean. Entonces por eso pues que estos grandes teólogos deducen que está en la primera de San Clemente a los Corintios, de lo que desean. Entonces por eso pues que estos grandes teólogos deducen que fueron los de Corinto que solicitaron la intervención del pontífice romano. La cuestión, desde luego, es secundaria y no invalida el argumento principal, que es el hecho mismo de la intervención y el tono único de la carta. Moral y mística de San Clemente. Toda esta teología, que naturalmente solo en esbozo y en puntos capitales cabe exponer aquí, forma como un subsuelo o fondo de roca sobre que se asientan las recomendaciones morales que son objeto principal de la epístola, muy en consonancia con el eterno espíritu romano, y como lo pedía la ocasión de la carta, la fe de los corintios no vacilaba, andaba a lo más en un tanto débiles de vista, que esa palabra como débiles de vista lo ponen en griego ambleopesai en el capítulo 3 versículo 4, que para mirar todo y antes que nada a los que mandan a la iglesia. O sea, dice con esta palabra ambliopisais, significa que están cegados para mirar a los que mandan en la iglesia. Entonces él les está recomendando pues que no se cieguen de vista y que deben ver a los presbíteros, que son los que están a cargo de las parroquias. De hecho, San Clemente es el primero en utilizar la palabra parroquia, que en el estudio que di el martes pasado, que es Introducción a San Clemente, parte 6, ahí menciono cuál es la palabra que se utiliza para parroquia. Déjenme a ver si la tengo por aquí, si no, pues buscan el capítulo 6. No recuerdo, pero... a ver. Dice que tu ojo es
separara de su cuerpo. Bueno, no me recuerdo cuál es la palabra en griego que se utiliza para parroquia, pero cuando suba este video a YouTube, voy a ver si lo pongo en los comentarios. ¿Cuál es la palabra en griego para parroquia? Porque no la acuerdo en mis anotaciones, pero si no, pueden ver el video, pues para no esperarse hasta que suba este otro video y lo ponga en los comentarios, pueden ver el video número 6, ¿verdad? Muy bien, continuando. Para mirarlo todo, y antes que nada a los que mandan en la iglesia, con ojos de fe. Esta estaba sin duda amortecida, o sea, la fe de ellos dice que estaba amortecida bajo las cenizas de humanos intereses. Y nos dice San Clemente en el capítulo 27, versículo 3 de la primera de San Clemente a los Corintios, nos dice: reavívese la fe de Dios entre vosotros y consideremos que todo está cerca de Él, de Cristo. La carta fue escrita toda con miras a la renovación de la vida y a las virtudes cristianas en la comunidad de Corintio. Y así lo siente el propio escritor, que resume hacia el final de su primera de San Clemente a los Corintios, después de la gran oración sacerdotal, los puntos capitales de ella. Y nos dice lo siguiente San Clemente: vastamente os hemos escrito, hermanos, acerca de lo que os atañe a nuestra religión y de los puntos más útiles para que quienes tienen propósito de enderezar piadosamente, de enderezar piadosa y justamente su vida de virtud. Hemos, en efecto, tocado todos los puntos acerca de la fe, la penitencia, es decir, el sacramento del perdón de los pecados o el sacramento de la confesión, del legítimo amor y de la continencia y la templanza y la paciencia, recordándoos la necesidad de que santamente agradéis al Dios omnipotente en justicia, verdad y largueza de alma. Necesidad de que santamente agradéis al Dios omnipotente en justicia, verdad y largueza de alma, manteniéndonos en la concordia, sin rencor a nadie, en caridad y paz, con modestos, en la concordia, sin rencor a nadie, en caridad y paz, con modestia constante, a la manera como nuestros padres, de que os hemos hecho mención, con modestia constante, a la manera como nuestros padres, de que os hemos hecho mención, le agradaron en espíritu de humildad, que es Dios y Padre y Creador, y le agradaron en espíritu de humildad, que es Dios y Padre y Creador y de todos los hombres. Nos dice el capítulo 62, Creador y de todos los hombres. Nos dice el capítulo 62, Creador y de todos los hombres. Nos dice el capítulo 62, versículos del 1 al 2 de la primera. 62 versículos del 1 al 2 de la primera. 62 versículos del 1 al 2 de la primera. Aparte, este es una idea del Espíritu con que está escrita la carta, síntesis además del alma y del Espíritu, es una idea del Espíritu con que está escrita la carta, síntesis además del alma y del Espíritu del gran obispo romano, como la deprecación que vamos a transmitir en que las más altas verdades de la fe, profesadas por Clemente a lo largo de toda la epístola, dan guardia y abren la marcha al más brillante cortejo de virtudes cristianas que nos parece ver avanzar hacia la lejanía de la eternidad. Y nos dice San Clemente: por lo demás, hermanos,
El Dios que todo lo ve, dueño de los espíritus y Señor de toda carne, el que el que se escogió al Señor Jesucristo y a nosotros el que se escogió al Señor Jesucristo y a nosotros por medio de Jesucristo para pueblo suyo, pueblo peculiar, de a toda alma que invoca su magnífico y santo nombre, fe, temor, paz, paciencia, largueza de alma, continencia, castidad y templanza para complacencia de su nombre por medio del sumo sacerdote y protector nuestro Señor Jesucristo, por quien sea a él gloria y grandeza, fuerza y honor, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Nos dice el capítulo 64 de la primera de San Clemente a los Corintios. Nótese bien cómo él habla de la continencia y de la castidad en estos presbíteros. Aparte del otro listado de virtudes cristianas del que nos habla. Contrario al que hoy en día hablan las sectas. Las sectas no les gusta el término continencia y castidad porque sus dirigentes, los pastores herejes, no las cumplen. Vemos cómo sus pastores, siendo que son hombres casados, ahí andan buscando nuevas hembras en el culto. Ven a las que están más bonitas y se le quedan viendo a la mujer que ya está un poco gordita y la echan a un lado. Y luego después le dicen a la hermanita más bonita del culto: hermano, Dios me mostró en un sueño, hermana, de que usted debía ser mi nueva esposa. Vamos, chiquito. Así le dicen, así le dicen. ¿Cómo? Dios me reveló. Dios me reveló en un sueño, hermana. Tiene que cumplir y hacer la voluntad de Dios. Así le dicen. Y lo digo porque yo conozco una persona. Tiene que cumplir y hacer la voluntad de Dios. Así le dicen. Y lo digo porque yo conozco una persona, una familiar, que va antes a los cultos. Y resulta que dijo el pastor, oiga, le dijo, Dios me ha mostrado en un sueño que usted debe ser mi nueva esposa. Mire, usted debe dejar de trabajar ya. Debe dejar de trabajar ya y venirse para acá para estar aquí conmigo. Y fíjese, mire, usted debe dejar de trabajar ya. Debe dejar de trabajar ya y venirse para acá para estar aquí conmigo. Y fíjese, así de razón, pero obviamente, amigo. Y fíjense, así de razón, pero obviamente aclaro, no todos, ¿verdad? Pero sí la mayoría. No todos, pero sí la mayoría. Muy bien, continuando. Huelga, es decir, sobra decir, esta palabra huelga significa, hoy en día para nosotros huelga es cuando alguien hace un paro laboral, ¿verdad? Entonces, así lo conocemos nosotros hoy en día, huelga, y no conocemos otro término para la palabra, alguien hace un paro laboral, ¿verdad? Entonces, así lo conocemos nosotros hoy en día, huelga, y no conocemos otro término para la palabra huelga, pero resulta que huelga hace un paro laboral, ¿verdad? Entonces, así lo conocemos nosotros hoy en día, huelga, no conocemos otro término para la palabra huelga, pero resulta que huelga también tiene un término. Quiere decir esta huelga significa sobra decir o no hace falta decir. Dice huelga asistir, o sea, sobra decir sobre un aspecto de la epístola que llena toda y salta a la vista en cualquier página, pero no huelga tanto, o sea, pero no sobra tanto decir el deshacer enérgicamente el antagonismo que se pretende establecer entre este moralismo romano y la imaginaria mística primitiva, que representará en la iglesia naciente un estrato de vida más profundo y más cercano a sus orígenes neumáticos.
Entonces, orígenes neumáticos significa la palabra neumático aquí en escritos eclesiales, en escritos del primer siglo, primero, segundo y tercer siglo, no significa neumático de llanta como algunos se podrán imaginar. No, la palabra neumático viene del griego neuma, que significa espíritu. Entonces, cuando aquí dice que esta enseñanza o esta mística de San Clemente dice que está más cercana en sus orígenes neumáticos, significa en sus orígenes espirituales. Eso significa, en sus orígenes espirituales. Tal habría sido el cristianismo de San Pablo, o sea, con esos orígenes neumáticos, es decir, orígenes espirituales. Tal había sido el cristianismo de San Pablo con su mística de Cristo, que se dice Christus Mystic, que quiere decir Cristo místico, Christus Mystic. Pero la verdad es que esa mística de Cristo se da también en San Clemente Romano, como en su maestro San Pablo, como también en su gran contemporáneo San Ignacio de Antioquía, que de hecho San Ignacio de Antioquía estaba vivo también cuando San Clemente era obispo de Roma. Y vemos pues que tampoco San Ignacio de Antioquía interviene en este asunto, siendo que San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pedro, pero tampoco interviene, puesto que no fue San Ignacio de Antioquía el sucesor de Pedro. Fue sucesor sí en el episcopado de Antioquía, allí sí. Fue sucesor de Pedro en el episcopado de Antioquía, pero no sucesor en el trono de Pedro, es decir, sucesor en el sumo pontificado. No lo fue, fue San Lino. Muy bien, continuando. Aquí se los puse yo hace un momento, hermano. 6 sacerdotes que estuvieron, papas, perdón, que fue Pedro, puse yo hace un momento, hermano. 6 sacerdotes que estuvieron, papas, perdón, que fue Pedro, Lino, Anacleto, Sisto, Telésforo. Y Higinio. Higinio, sí, muy bien. Muy bien. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Pedro y discípulo también de San Juan Evangelista. San Ignacio de Antioquía fue discípulo también de San Juan Evangelista. Como en definitiva diremos imitando la lengua del propio San Clemente, tiene que darse en todos los elegidos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ante todo, la doctrina de justificación es... San Clemente es el número 4. Y ante todo, la doctrina de la justificación es en San Clemente estrictamente paulina. La fe justifica. Lo mismo en la antigua que en la nueva economía de la gracia. Y nos dice San Clemente en el capítulo 32, versículo 4 de la primera de San Clemente a los Corintios. Capítulo 32, versículo 4 nos dice: consiguientemente, tampoco nosotros, que hemos sido llamados por voluntad de Dios en Cristo Jesús, somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría o inteligencia, o piedad, ni buenas obras que hayamos practicado en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la que Dios justificó a todos practicado en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la que Dios justificó a todos desde la eternidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos dice San Clemente en el capítulo 32, versículo 4. Y los voy a tener que dejar porque se me acabó la batería. Ok. Disculpe que no le Está bien, no hay problema, hermano. Shalom a todos los que están. Sin embargo, dando pruebas de equilibrio y serenidad maravillosa, llevando sin duda de su espíritu práctico romano, por instinto de aquella prudente y modesta piedad en Cristo, que admira en los Corintios, San Clemente previene la falsa consecuencia que pudiese sacarse de la doctrina de la justificación por la sola fe. Fíjese, nótese bien, aquí prácticamente es un tortazo, así en la mera cara, a los sectarios que quieren hablar de la sola fe.
Aquí San Clemente previene, habla de la fe a los sectarios que quieren hablar de la sola fe. Aquí San Clemente previene, habla de la fe, sí, pero no de la fe sola, como Martín Lutero hizo, de la sola fide. Esa es una herejía. Esa es una herejía luterana que siguieron después los herejes sectarios. Muy bien, dice aquí, continuando. San Clemente, vuelvo a leer. Sin embargo, dando pruebas de su equilibrio y serenidad maravilloso, llevado sin duda de su espíritu práctico romano, por instinto de aquella prudente y modesta piedad en Cristo que admira en los corintios, San Clemente previene la falsa consecuencia que pudiera sacarse de la doctrina de la justificación por la sola fe, superficialmente entendida o mal entendida, ¿verdad? Y nos dice San Clemente lo siguiente: ¿qué haremos pues, hermanos? ¿Seremos remisos en el bien obrar y abandonaremos la caridad? Hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿seremos remisos en el bien obrar y abandonaremos la caridad, es decir, las buenas obras? Que en modo alguno permita el dueño que tal acontezca. O sea, dice él, no, pues que ni lo permita Dios. O que el dueño, dice, vuelvo y repito, dice, que en modo alguno permita el dueño que tal acontezca a nosotros. Al menos, si no apresurémonos, oiga, dice, si no apresurémonos con fervor y prontitud a cumplir toda obra buena. Toda buena obra. Para aquellos que dicen, no, pues que las obras no sirven para nada. Ya leíamos en el libro primero, libro segundo, libro tercero y libro quinto de lo que es San Irineo de León. Decir que las buenas obras no sirven para la salvación es una herejía, y el primero que le enseñó fue Simón el Mago. Simón el Mago, dice en el libro primero y libro segundo, le llama discípulo de Satanás a Simón el Mago. Porque si ustedes leen en el capítulo 8 de lo que es Hechos de los Apóstoles, Simón el Mago se hace bautizar y aparenta convertirse. Y así, si nosotros leemos hasta allí, bautizar y aparenta convertirse. Y así, si nosotros leemos hasta allí, en nuestra mente va a quedar de que Simón el Mago se convirtió. Pero resulta que no fue así. Él, como discípulo de Satanás que era, se puso el disfraz de cristiano haciéndose bautizar, pero realmente no fue discípulo, sino que al contrario, después de que él engañó a algunos, fingiendo ser cristiano, empezó a comprar libros de los peores de magia negra, porque al ver de que no se le dio el Espíritu Santo, porque él quería el Espíritu Santo, de hecho lo quiso comprar con dinero, así es. Entonces que de ahí nace el pecado de la simonía. El pecado de la simonía es el querer comprar objetos sagrados o dones del Espíritu Santo por dinero. De ahí que no se puede vender un rosario ya bendecido, no se puede vender. Por eso es de que a este el supuesto, ya no es, porque fue reducido al estado laical, ya no es sacerdote, ya no se le debe decir el padre Cotas, no, el Adán Cotas se le debe decir por el laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él ya no es sacerdote, ya no se le debe decir el padre Cotas, no, el Adán Cotas se le debe decir por el laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando, ya no es sacerdote, ya no se le debe decir el padre Cotas, no, el Adán Cotas se le debe decir por el laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando, ya no es sacerdote, ya no se le debe decir el padre Cotas, no, el Adán Cotas se le debe decir por el laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando padre, ya no es padre por el Adán Cotas, se le debe decir por el laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando padre, ya no es padre porque al estado laical. ¿Por qué? Porque resulta que él vendía rosarios, laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando padre, ya no es padre porque al estado laical. ¿Por qué? Porque resulta que él vendía rosarios, laico Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando padre, ya no es padre porque al estado laical. ¿Por qué? Porque resulta que él vendía rosarios
Adán Cotas, así se le debe decir, aunque él todavía se siga llamando padre. Ya no es padre porque al Estado laical. ¿Por qué? Porque resulta que vendía rosarios. Por eso paró. Es que no se como rosario o amén, censuran el like. Por eso paró. Es que no se como rosario o amén, censuran el like. Ojalá Dios quiera que no me lo hayan censurado definitivamente, porque ya no, las otras veces inmediatamente me aparecía el cuadrito de... No se pueden disputar. ¿Cómo? No se puede disputar, o sea... No sé. Inmediatamente me aparecía el cuadrito de... No se pueden disputar. ¿Cómo? No se puede disputar, o sea... No sé. Ay, Dios. ¿Cómo? Disputar, o sea... No sé. Ay, Dios. ¿Cómo? Para la continuación. Pero bueno. Sí, bueno, lo puedo censurar y hacer otro nuevo. A ver, revíseme si todavía estoy en línea, hermano. Si no, lo voy a cerrar y voy a abrir otro para continuar. Y ya se tardó mucho, yo creo que lo voy a tener que cerrar. No, sí está bien. ¿Estoy en vivo todavía? ¿Se oye que estoy hablando? Sí. Bueno, no sé, pero aquí me aparece un círculo. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Estoy en vivo todavía. Gracias, hermano Antonio Michel. Continuando entonces. ¿Dónde me había quedado? Les dice que lo que iba a decir San Clemente. Ok, muy bien. Dice, ¿qué haremos pues, hermanos? ¿Seremos remisos en el obrar? Les dice que lo que iba a decir San Clemente. Ok, muy bien. Dice, ¿qué haremos pues, hermanos? ¿Seremos remisos en el obrar? San Clemente. Ok, muy bien. Dice, ¿qué haremos pues, hermanos? ¿Seremos remisos en el obrar? San Clemente. Ok, muy bien. Dice, ¿qué haremos pues, hermanos? ¿Seremos remisos en el obrar? ¿O abandonaremos la caridad que tal? ¿O abandonaremos la caridad que tal? No, que el mismo se ufana en sus propias obras. Así nosotros también debemos afanarnos en hacer buenas obras. Teniendo por ende tal dechado, acerquémonos intrépidamente a su voluntad y practiquemos con todas nuestras fuerzas la obra de justicia, nos dice el capítulo 33, versículos del 1 al 8 de la primera de San Clemente a los Corintios. Entonces, pues, queda claro de que sí hay que hacer buenas obras. Del 1 al 8 de la primera de San Clemente a los Corintios. Entonces, pues, queda claro de que sí hay que hacer buenas obras. En San Clemente Romano, aquel ímpetu arrollador de un San Pablo, ni la cálida intimidad de un San Ignacio de Antioquía. Clemente Romano, aquel ímpetu arrollador de un San Pablo, ni la cálida intimidad de un San Ignacio de Antioquía, evangelista. Por los mismos días de la epístola corintia, el vidente de Pasmos, o sea, San Juan,
escribe las cartas a las 7 iglesias que forman el preludio del Apocalipsis. El Espíritu sopla allí como viento huracanado, arrebatando como hoja otoñal al vidente y tras él a sus lectores. Y su voz resuena siempre, en parte por exigencia del mismo género literario, como trueno, como trompeta, como catarata de muchas aguas. Forward ha notado exactamente, Forward fue un abad, nació el 6 de agosto de 1837 y murió en Rouen, Francia, en 1903. Fue escritor eclesiástico, fue doctor en teología, fue ordenado sacerdote en 1861, fue licenciado en letras, escritor eclesiástico, fue doctor en teología, fue ordenado sacerdote en 1861, fue licenciado en letras, fue canónico de la Catedral de Rouen en Francia y fue ordenado sacerdote en 1861, fue licenciado en letras, fue canónico de la Catedral de Rouen en Francia y viajó por Palestina, Siria, Grecia, Roma, en Francia y viajó por Palestina, Siria, Grecia, Roma, para pues ver a los que habían sido los sucesores de Pedro, pues y ver de que en estas partes que ya mencioné, que son Palestina, Siria, Grecia, los que habían sido los sucesores de Pedro, pues y ver de que en estas partes que ya mencioné, que son Palestina, Siria, Grecia, se restauraba la autoridad de San Clemente, se conocía que era el sucesor de Pedro. Contrario a lo que los herejes sectarios hoy en día dicen, como por ejemplo vi un tal por ahí que era el sucesor de Pedro. Contrario a lo que los herejes sectarios hoy en día dicen, como por ejemplo vi un tal por ahí presbiteriano que dijo que no hay en los padres apostólicos un listado de los sucesores de Pedro. Pero qué persona más mentirosa y hereje ese. O sea, sí lo hay. Ya di 3 nombres de historiadores eclesiásticos del siglo, finalizando el siglo I, iniciando el siglo II, tenemos a San Egesipo. San Egesipo, que fue israelita, que hizo el primer listado. Después tenemos a Eusebio de Cesarea. Y después tenemos ya del siglo II y entrando el siglo III, tenemos también a San Irineo de León, que ya di una enseñanza de 5 libros, hablando de 5 libros sobre la enseñanza de San Irineo de León. Entonces sí hay pruebas, ¿verdad? Y de personajes que son irrefutables, pues, ¿verdad? La Didaje también. La Didaje también. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Entonces dice, ciertamente en San Clemente Romano, ¿dónde me quedé? Entonces dice, ciertamente en San Clemente Romano, no se da aquel ímpetu arrullador de un San Pablo, ni la cálida intimidad de un San Irineo de Antioquía, no se da aquel ímpetu arrullador de un San Pablo, ni la cálida intimidad de un San Irineo de Antioquía, ni la atracción suave y fuerte a la par de San Juan. Por los mismos días de la epístola, la intimidad de un San Irineo de Antioquía, ni la atracción suave y fuerte a la par de San Juan. Por los mismos días de la epístola a Corintio, el vidente de Pasmos escribe las cartas a las 7 iglesias que forman el preludio del Apocalipsis. Parece que había leído eso, ¿no? No, todavía no. No, bueno, continuando. El Espíritu sopla allí como viento huracanado, arrebatando como hoja otoñal al vidente, y tras él el Espíritu sopla allí como viento huracanado, arrebatando como hoja otoñal al vidente, y tras él a sus lectores, y su voz resuena en parte por exigencia del mismo género literario, como trueno, como trompeta, como catarata de muchas aguas. Forward ha notado exactamente las alturas místicas a donde las revelaciones de San Juan transportaban a los cristianos de Asia. No eran el humilde nivel
de San Juan transportaban a los cristianos de Asia. No eran el humilde nivel, el suelo de amplio y fácil acceso, nivel, el suelo de amplio y fácil acceso en que Jesús había establecido su iglesia. Lo que importaba en este dominio terrestre de Jesús, tanto y más que los sublimes relámpagos de Pasmo, era una dirección firme y práctica, dócilmente aceptada, que mantuviera todo en orden. Esta palabra de mando no le faltó a la iglesia. Desde la primera hora partió como convenía de Roma, que había venido a ser bajo la autoridad de Pedro, la metrópoli del mundo cristiano, nos dice Forward, que este Forward, como ya les decía, pues él viajó por Roma, por Italia, por Palestina, Siria y Grecia para investigar estos asuntos, y ahí se pudo él dar cuenta pues que ya desde el siglo I a Roma se le conocía como la metrópoli del mundo cristiano, y lo atestigua el mismo San Pablo. El mismo San Pablo primero a Roma se le conocía como la metrópoli del mundo cristiano, y lo atestigua el mismo San Pablo. El mismo San Pablo lo atestigua. A ver, por favor, léame cualquiera de ustedes Romanos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Ajá. Entre los cuales se A ver, encuentra... permíteme, ahí voy. Ajá. Entre los cuales se A ver, encuentra... permíteme, ahí voy. Ahí voy. Híjole, hermano, no puedo voltear la cámara, pero bueno, le vamos a poner aquí sí. Ok, adelante, hermano. Entre los cuales se encuentran también ustedes que han sido llamados por Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Lleguen a Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llegue Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llegue la paz de Dios y el del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, a causa de todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Muy bien, gracias, hermano. Es alabada en el mundo entero. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos la fe en la época de San Pablo. Así es que, como nos está diciendo aquí el abad, Constant Forward, que como les decía, pues fue el eclesiástico, bueno, fue ordenado sacerdote en 1861, fue eclesiástico, teólogo, fue licenciado en letras, pues fue el eclesiástico, bueno, fue ordenado sacerdote en 1861, fue eclesiástico, teólogo, fue licenciado en letras, fue Palestina, Siria, Grecia y Roma, Italia, y tiene Palestina, Siria, Grecia y Roma, Italia, y tiene escrito, esto es los orígenes de la iglesia San Jean y Roma, Italia, y tiene escrito, esto es los orígenes de la iglesia San Jean, París, 1903, página 185, donde nos habla sobre esto que ya
a Roma se le llamaba la metrópoli del mundo cristiano. La metrópoli del mundo cristiano. Y nos lo da pruebas de ello San Pablo mismo, donde dice que la fe de los romanos es alabada en el mundo entero. O sea, Roma era la metrópoli del mundo cristiano. Así no le gusta a los sectarios. A los sectarios no les gusta que se hable de Roma, ¿eh? Es por eso que nos llaman a nosotros los romanos, los catos romanos, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, pero no nos ofenden con esas palabras, al contrario, yo me siento orgulloso que me digan cato romano, o tú romano, me dicen. Entonces, siento orgulloso porque es la iglesia que Cristo Jesús fundó. Así es. Muy bien, continuando. Y sin embargo, este romano tan disciplinado y ordenado exalta la caridad con acento y espíritu paulino. Y él mismo, arrebatado del Espíritu Santo, que es San Juan, en la página más íntimamente divina de su evangelio, sentará con palabras del Señor la ley de la sola mística genuina. Nos dirá, voy a leer en latín: manete indilectione mea, si praesecta mea, servaveratis manevitis indilectione mea. Que eso está en San Juan capítulo 15, versículo 19. Y quiere decir: permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Que van a ser las mismas palabras, siendo que todavía el Evangelio de San Juan en el año 96 todavía no estaba escrito, y resulta que San Clemente repite esas mismas palabras. Esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban de viva voz, y a eso se le conoce como la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición, que son palabras de Cristo mismo. Cristo se las enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles las tenían aquí, los discípulos las tenían aquí en sus oídos. Y por eso es que San Clemente repite las mismas palabras, siendo que todavía el Evangelio de San Juan todavía no había sido escrito. Porque el Evangelio de San Juan fue escrito después del año 100. Algunos dicen que por ahí por el año 99, otros aseguran que por ahí por el año 106, 107, que fue cuando ya muere San Juan Evangelista, muere por ahí por el año 106, 107, casi la misma 106, 107, que fue cuando ya muere San Juan Evangelista, muere por ahí por el año 106, 107, casi la misma fecha en que muere también San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía muere también por esa fecha, entre el año 104 al año 107 muere San Ignacio de Antioquía, que fue el primero en utilizar la palabra católica, ¿verdad?, en los escritos. Muy bien, continuando. Estas palabras no estaban escritas en el año 96 de la época de San Clemente, pero su espíritu es el eterno espíritu de todos los amadores, pero su espíritu es el eterno espíritu de todos los amadores de la actitud y rigidez romana. Dice: el que tenga el eterno espíritu de todos los amadores de la actitud y rigidez romana. Dice: el que tenga caridad, es decir, el que tenga amor, el que tenga caridad de Cristo, que cumpla los mandatos de Cristo. Eso lo dice en el capítulo 49, versículo 1 de la primera de San Clemente a los Corintios. En resolución, ni en San Pablo, ni en San Juan, ni en San Ignacio de Antioquía o San Clemente romano fue jamás el cristianismo un fuego fatuo. Es decir, esa palabra fatuo significa que nunca tuvieron presunción o vanidad. Entonces, es decir, nunca tuvieron un espíritu de vanidad, pues eso significa, ¿verdad? Entonces, dice, pero, ¿dónde me quedé? Estas palabras, dice, no están a la vez. En resolución, dice: ni en San Pablo, ni en San Juan, ni en San Ignacio de Antioquía, ni en San Clemente romano fue jamás el cristianismo un fuego fatuo. O sea, nunca tuvieron presunción o vanidad, ¿verdad? Sino que lo hacían porque hablaban de esa manera, porque realmente amaban a Dios, ¿verdad?
Nunca se creyeron más que Nunca se creyeron más que nadie, exacto. Una excitación mística sin nervio y raíz en el suelo profundo de la vida moral, sino llama de amor viva, fuego consumidor, como el Dios a quien servimos, según nos lo dice Hebreos 12:29. Búsqueme Hebreos 12:29 por ahí, alguno de ustedes, por favor.